Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 21 de febrero de 2024. Empezaré por decirles que el presidente del gobierno está muy tranquilo y que todo le va muy bien, según su propia versión. Lo digo porque se ha reunido en un off the record con los periodistas que están acompañando al viaje de Marruecos y les ha dicho cosas como, por ejemplo, que la ley de amnistía va a salir adelante, que va a agotar la legislatura, que por supuesto va a aprobar los presupuestos generales del Estado, que no le preocupa nada lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña, esto de que Junts votara a favor de la tramitación de una ley que permite la declaración unilateral de independencia por el propio Parlamento de Cataluña, porque asegura que eso no tiene ningún recorrido. Me sorprende que al presidente del gobierno le parezca bien que un Parlamento autonómico de España sea capaz de tramitar en contra del criterio de los letrados una ley que es manifiestamente inconstitucional. Parece que eso le preocupa muy poco. Es más, tenemos la conclusión, o podemos llegar a la conclusión, de que no hay nada que le preocupe. Y es curioso porque unas horas antes había estado en la sesión de control del Congreso de los Diputados y allí no se le había visto más tranquilo. Todos estos asuntos habían salido a relucir en los distintos enfrentamientos que ha habido entre los miembros del gobierno y los responsables de la oposición. Se ha hablado de la amnistía, se ha hablado de los presupuestos, se ha hablado de las muertes de los guardias civiles en el Estrecho la semana pasada, se ha hablado de un montón de cosas. Y el presidente del gobierno en algún momento pues no daba la sensación de estar tan tranquilo como después ha querido demostrar ante los periodistas que cubren su viaje a Marruecos. De hecho, en esa sesión de control, el, digamos, encontronazo dialéctico más esperado es el que tenía que protagonizar con el jefe de la oposición, con Núñez Feijóo, porque era la primera vez que se veían las caras después de las elecciones gallegas. Y naturalmente ahí Feijóo jugaba en casa. Señor Sánchez, ¿qué va a inventar hoy para no hablar de lo que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Galicia? ¿Va a dar explicaciones sobre su responsabilidad en los resultados de su partido en la Comunidad Autónoma gallega? Si usted mismo lo dijo ayer, que las elecciones del pasado 18 de febrero eran un plebiscito sobre su liderazgo interno del Partido Popular, y tiene razón, en eso estaban sus compañeros y compañeras. En todo caso, aprovecho, lógicamente, señor Feijóo, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia y también le felicito a usted por volver al sentido común, porque en efecto usted reconoció ante 16 periodistas en un off, en privado, que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Pues señor Sánchez, muchísimas gracias por el reconocimiento incontestable de la victoria del señor Rueda y del Partido Popular. Es una lástima que llegue después de 15 días de campaña de insidias y de insultos contra mí. Quizás si me hubiese insultado menos, hubiese sacado un mejor resultado. Será la explicación que es evidente que ya la he encontrado. Hablar de la amnistía y de los indultos. Mire, yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. Señor Sánchez, fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo usted literalmente, el cambio en Galicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijóo. Pues aquí me tiene, de pie. Y el resultado del plebiscito, 40-9. Mire, señor Feijóo, estos últimos 6 meses después de las elecciones generales del 23 de julio han sido como sus últimos 6 años haciendo oposición. Mentira tras mentira. Sin duda alguna. Sí, hombre, antes el señor Casado y ahora usted. Han cambiado de socios, han cambiado de liderazgo, pero siguen con el mismo discurso. Usted dijo, señor Feijóo, que nunca votaría en contra de revalorizar las pensiones. Y han votado en contra de revalorizar las pensiones. Ustedes dijeron, señoría, que estarían a favor de que las grandes fortunas pagaran más impuestos y han votado en contra del impuesto de las grandes fortunas, señoría. ¿Con qué, señor Feijóo, nos quedamos? ¿Nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan? Bueno, yo soy partidario de hacer resúmenes amplios, como ya ven, de lo que ocurre en la sesión de control, porque me parece que es la única manera de tener el contexto de cómo se producen esos enfrentamientos. En este en concreto, que era el más esperado de la jornada, por eso he querido empezar por ahí, ven ustedes que así como muchas novedades informativas no hay.
El señor Feijóo está muy contento por los resultados en Galicia y el señor Sánchez pues sigue con su cantinela de lo que se supone que dijo el señor Feijóo en el off the record con periodistas, el señor que miente sistemáticamente, es decir, más de lo de siempre. Aquí no creo yo que nos vamos a encontrar, insisto, grandes novedades. He leído con atención, porque no he podido estar presente en la sesión de control, lo que han publicado todos los cronistas que están. Por ejemplo, Fernández Úbeda, que hace una muy brillante crónica en Libertad Digital. Y varios de ellos, por ejemplo, Fernández Úbeda me dice, escribe, está mucho más nervioso el señor Sánchez cuando se tiene que enfrentar a sus socios, por ejemplo, sobre todo, Junts per Catalunya, que cuando se tiene que enfrentar a la oposición política del señor Feijóo. Y por lo visto le había entrado un tembleque cuando le tocaba el turno a preguntar a Míriam Nogueras. ¿Por qué? Porque lo que Junts le ha planteado hoy al gobierno ya es, como dicen ahora los jóvenes, la siguiente en pantalla. No sé cómo acabará la ley de amnistía, luego hablaremos de eso, pero lo que está claro es que a la vuelta de la esquina está la negociación de los presupuestos. Y Míriam Nogueras ha sido muy dura. Ha dicho, mire, ustedes hasta ahora en los presupuestos han maltratado a Cataluña y yo ya estoy hasta el gorro como portavoz de Junts que maltraten a Cataluña. O nos dan todo lo que pedimos o se quedan ustedes sin presupuesto. Y naturalmente, ¿qué ha hecho el presidente del gobierno? Decir inmediatamente que van a darle, bueno, no ha dicho lo que van a dar, ha dicho todo lo que le han dado, que según Sánchez ha sido una enormidad. Lo que siempre ha existido y se ha impuesto en Cataluña es el trabaja, paga y calla. ¿Cree que somos nosotros los que tensamos demasiado la cuerda? Muchos deseamos la independencia porque nos sentimos catalanes y no españoles y no ocurre nada porque tenemos un sentimiento de pertinencia que es mucho más fuerte que cualquier propuesta que ustedes nos puedan hacer. Pero la independencia también es supervivencia, supervivencia de nuestra nación y nuestra cultura, pero también la supervivencia de todas aquellas personas que viven y trabajan en Cataluña, sean o no sean independentistas, porque todas ellas se merecen, señor Sánchez, tener como mínimo aquello que les corresponde y no lo tienen. Insistimos, señor Sánchez, ¿cómo piensa convencer al pueblo de Cataluña que esta vez van a salir los presupuestos si no se han cumplido nunca? Muchas gracias y visca, viva Cataluña libre. Entre el año 2021 y el año 2023 hemos destinado casi 9.300 millones de euros de fondos europeos que ya han llegado a más de 60.000 proyectos en Cataluña. Estamos invirtiendo 467 millones de euros para proyectos de desalación, 116 millones de euros para proyectos de transición energética, 205 millones de euros para proyectos del sector turístico. Y se están ejecutando 536 millones de euros para modernizar el servicio de Rodalies. En definitiva, señoría, creo que desde el punto de vista del compromiso presupuestario, de la financiación del Gobierno de España hacia Cataluña, estamos hablando de unas cifras absolutamente históricas que demuestran el compromiso del Gobierno de España. Resumen del resumen. Ya sé que ustedes me van a pedir la hijuela, pero no se preocupen que yo voy a estar a la altura de las circunstancias. Si ya les he dado todo esto que le acabo de resumir, pues, será por dinero. Ya nos pondremos de acuerdo cuando llegue el momento. Esta es la sensación que me ha dado ese enfrentamiento. Y luego ha habido otro con la portavoz de Bildu. Y a mí este me ha entristecido más. ¿Por qué? Pues porque, como escucharán enseguida, la portavoz de Bildu arremete de una manera furibunda contra los jueces de este país. Además, contra los más altos jueces de este país, contra los jueces del Tribunal Supremo. ¿Creen ustedes que el presidente del gobierno le para los pies? ¿Creen que hace el más mínimo ademán de defenderles? No, en absoluto. Lo que hace es todo lo necesario para contentar a la señora Izpurúa. Escuchen y juzguen. Este lunes el Tribunal Supremo, siguiendo lo que reclamaba una asociación de la Guardia Civil, anulaba la transferencia de tráfico, de la competencia de tráfico a Navarra, que desde Euskal Herria Bildu acordamos con su gobierno. La decisión del Supremo supone un ataque al autogobierno, a la soberanía y a la foralidad de Navarra. Un ataque, por tanto, a la voluntad política y democrática de Navarra. Y es muy grave, señor Sánchez, porque vemos cómo una vez más el Poder Judicial, de la mano de la Guardia Civil, se convierte en instrumento político contra los intereses mayoritarios y al servicio de los sectores más autoritarios y centralizadores de este Estado. Tengo que decir al respecto tres cosas. La primera, que lógicamente el Gobierno lo que hace es respetar y acatar el fallo del Tribunal Supremo. En segundo lugar, que el fallo
y esto hay también que recordarlo, no descarta el traspaso. Incluso el Tribunal Supremo abre la puerta a que Navarra reciba la transferencia por otras vías. Y finalmente una cuestión, porque en efecto esto ha sido utilizado por parte de la oposición de manera bastante torticera. Este Gobierno no está apostando por la retirada de la Guardia Civil de Navarra, al contrario. Desde el año 2018 hemos aumentado la plantilla en más de un 6%. Lo que hacemos es cumplir con la transferencia de una competencia a la cual ya se comprometió el señor Aznar cuando era presidente del Gobierno. Por cierto, lo mismo que reclamaba el señor Feijóo para Galicia en el año 2010. Bueno, no es nuevo. Esta referencia, este capón, así como de rondón al principal partido de la oposición, pues es algo que forma parte ya habitual de los discursos del señor Sánchez. Pero a mí me gusta, o me gustaría, centrar la atención en lo que les decía al principio. Ustedes han escuchado cómo la señora Ipurúa dice que una vez más la justicia se convierte en cómplice de todos esos sectores que lo que quieren es, en fin, perseguir la voluntad libremente expresada por el Parlamento Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna defensa por parte del presidente del Gobierno a los jueces? A lo que dijo ayer, antes de ayer, el Tribunal Supremo, ninguna. No, acataremos lo que diga el Supremo, naturalmente, señor presidente, si no tiene más remedio. No me lo vuelva a repetir. Ya sé que tiene usted, no tiene más remedio que acatarlo. Es que no haga usted de la necesidad virtud, que es algo que le va muy bien. Sencillamente dígale a la señora Ipurúa que por favor deje de utilizar a los jueces de este país y máxime al Tribunal Supremo como supuesto cómplice de no sé qué sabe, de qué extraña conspiración para acabar con lo que libremente expresa el pueblo vasco a través de las componendas a las que llegan ustedes en secreto. Me refiero a Bildu y al Gobierno. Ni una sola palabra de defensa por parte del presidente del Gobierno. A mí esto me ha parecido terrible. Y luego otro ministro que ha sido hoy especialmente maltratado, dialécticamente hablando, quiero decir, en la sesión de control ha sido el ministro del Interior, Grande Marlaska. ¿Por qué? Pues porque naturalmente todo el mundo recuerda que hace unos días fallecieron 2 guardias civiles a manos de los narcotraficantes y que la propia Guardia Civil está diciendo desde hace mucho tiempo que está trabajando con muy pocos medios. Y que era la crónica de una muerte anunciada. Por lo tanto, hoy era el momento de decirle a Marlaska por qué permite usted que los guardias civiles en el Estrecho trabajen en esas condiciones tan verdaderamente precarias. El encargado de zaherirle, dialécticamente, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado. Marlaska, a la defensiva, más bien trémulo, ha hecho lo que ha podido. Señor Marlaska, hay que tener muy poca vergüenza para decirle a la hermana de Miguel Ángel Blanco que tiene que volver al espíritu de Hermua. Y hay que ser muy desalmado. Hay que ser tan desalmado como el presidente del Gobierno que el día en que asesinan a 2 guardias civiles en Barbate se va de fiesta con su smoking a la alfombra roja de los Goya. El Marlaska juez de los años 90 sentiría náuseas viendo al Marlaska ministro del año 2024, que es ministro gracias al apoyo de una banda que hoy es un partido y se llama Bildu. Es usted el responsable del abandono, de la falta de medios que ha provocado el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate y las graves heridas a un tercero. ¿Qué tiene que pasar para que usted asuma sus responsabilidades y dimita? Estamos haciendo un trabajo digno y honrado al servicio de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, al servicio de España, incrementando lo que no hicieron ustedes, plantillas y recursos, respetando el trabajo de nuestros agentes y de sus mandos, no diciéndoles que hicieran cosas ilegales como hacían ustedes. ¿A qué esperan entonces ustedes para dejar de utilizar la marrullería en este momento? Si a usted, señor ministro, le queda algo de honor, dimita, señor Marlaska. Si le queda algo de dignidad, dimita, señor Marlaska. Si le queda algo de respeto por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dimita. Señor Marlaska, es usted un muy mal ministro que ya no debería estar sentado ahí. Está únicamente a la altura de quien le ha nombrado, del señor Sánchez. Qué lamentable. Donde ustedes recortaban, nosotros ponemos medios. Donde ustedes ocultaban y engañaban, nosotros damos la cara. Donde ustedes hablaban y hablaban, nosotros hacíamos. Han esperado a utilizar 2 asesinatos para hablar del campo de Gibraltar. ¿Sabe por qué? Porque allí trabajamos,
Bueno, trabajan en las condiciones en las que trabajan, señor ministro. Esta es la otra parte, ¿no? La parte fundamental de la acusación, que no solo dirigen los dignatarios o los mandamases de la oposición, sino sobre todo los propios guardias civiles que se juegan el pellejo cada vez que tienen que salir a tratar de controlar el narcotráfico en el estrecho. Bueno, hay que decir, para completar esta operación, o por lo menos este capítulo informativo, que en el Senado luego se ha reprobado al señor Marlaska. No tiene ningún valor, salvo el hecho de que una Cámara de las dos que tenemos, del Poder Legislativo, ha reprobado al ministro porque consideran, como decía Miguel Tellado, que no es un ministro que esté a la altura de las circunstancias. Y luego, para no hacerme muy pesado y para no alargar mucho esta parte inicial, se ha hablado naturalmente de la ley de amnistía. ¿Quién ha sido interrogado a propósito de esa cuestión? El señor Bolaños, Félix Bolaños. ¿Y quién le ha preguntado? Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué está pasando con su ley de amnistía? Tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra. No me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes. No me diga que empieza a intuir que le engañaron, de que le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una constitución y el derecho europeo. Es decir, que la amnistía podrá ser aplicada, pero no aplicada. Podrá ser aprobada, pero no aplicada. Y yo le pregunto, ¿qué van a hacer cuando los tribunales constaten que su brillantísima obra de ingeniería jurídica... Hay dúos que suenan increíbles, pero ninguno tan bien como el de Ionos. Mejora tu negocio online con una web única. Encuentra un dominio inolvidable y vende 24/7 con la mejor tienda online. Ionos y tú, el dúo de éxito garantizado. choca frontalmente contra la Constitución y el derecho europeo? Señora Álvarez de Toledo, hoy únicamente me formulan esta pregunta. Recae sobre sus hombros la responsabilidad de representar a toda la alineación ultra. Y eso es una enorme responsabilidad, porque el público ultra es un público muy exigente. Y exige, por ejemplo, que no se diga en público lo que se piensa en privado. ¿Y qué ocurre? Pues que la semana pasada nos enteramos de lo que pensaban ustedes sobre los indultos, la amnistía, la no consideración de terrorismo en el proceso independentista, la búsqueda de la reconciliación en Cataluña entre catalanes y de catalanes con el resto de españoles. Y claro, cuando se destapa esa gran mentira, pues yo entiendo que la han dejado a usted sola preguntando sobre la amnistía, sola. ¿Habla de hipocresía, de mentira, de cinismo? ¿Usted? ¿En serio? ¿Cómo van las clandestinas en Suiza? ¿Y qué tal el verificador es experto en guerrillas? Y sobre todo, ¿cómo va la convivencia? Sus socios ya no anuncian que lo volverán a hacer. Lo están haciendo ya, ayer en el Parlamento de Cataluña. El señor Sánchez quiso levantar un muro contra la derecha y le ha puesto una lápida a la izquierda. El PSOE ya es solo un partido bisagra. Bisagra del BNG, bisagra de Esquerra, bisagra incluso de Bildu, que ya es decir. Y su relato está arrasado. Mire, le voy a formular dos preguntas que sé que le gusta. La primera es, no sé si se ha leído usted la exposición de motivos de la ley de amnistía. Escuchándola, imagino que no se lo ha leído. En esa exposición de motivos se habla de normas españolas que se refieren a la ley de amnistía, de tratados internacionales que admiten la ley de amnistía, de jurisprudencia del Supremo, del Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se valida la ley de amnistía. ¿Por qué usted se empeña en decir lo contrario de lo que dice la jurisprudencia del Supremo, del Constitucional, del Tribunal Europeo, las leyes españolas, los tratados internacionales? ¿Por qué? Pues porque no todo es como usted lo cuenta, señor ministro. No solo son los dirigentes de la oposición los que ponen en duda la eficacia de la ley de amnistía, son otros muchos interlocutores y muchos, desde luego, actores de la vida judicial de nuestro país. Fíjense, hoy hemos conocido algo que no es noticia, porque ya lo sabíamos, y es que los fiscales del Tribunal Supremo ven delitos de terrorismo en lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017. Esto ya sabíamos que había ocurrido y que ahora está, digamos, la número 2 de la Fiscalía General del Estado, la teniente fiscal de la Fiscalía, tratando de elaborar un informe quitándole la razón a lo que opinan los fiscales, la inmensa mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo. Lo hará la teniente fiscal, no se preocupen, hará un informe de acuerdo a lo que quiere el gobierno y de acuerdo a lo que le mande su jefe jerárquico, que es el fiscal del Estado. Pero para hacerlo tendrá que desdecirse, tendrá que dejar en mal lugar los argumentos que hoy ha publicado el fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. Según el informe de los fiscales del Tribunal Supremo, desde el principio Carles Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones. Los fiscales recalcan que en el escrito del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se advierte además de que todas las actuaciones de Tsunami Democratic estuvieron orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado y patrocinio intelectual y ético del propio expresidente catalán fugado. Apuntan que la finalidad de dichas actuaciones no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos y en concreto al Tribunal Supremo el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes. A su juicio, las conductas descritas pueden considerarse, al menos en este momento procesal, como ilícito penal y concretamente como delitos de terrorismo. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, mano derecha al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá elaborar el informe final en los próximos días sobre este asunto, aunque la última palabra la tendrá la Sala Penal del Alto Tribunal. Bueno, más cosas porque voy muy mal de tiempo y me estoy extendiendo más de lo razonable. A ver, otro asunto informativo que yo creo que tiene hoy muchísimo interés. Resulta que ha sido detenido el hombre de confianza de José Luis Ábalos, Koldo García, por cobrar comisiones ilegales por la venta de mascarillas, o mejor dicho, por la compra de mascarillas durante la pandemia. Y además en el transcurso de una investigación policial donde se ha descubierto toda una trama en la que tal Koldo García era un mimbre más, pero no era el cesto entero. Noelia Bautista. Bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está el gasto de 53 millones de euros que hicieron los Ministerios de Fomento e Interior y las autonomías de Canarias y Baleares. 53 millones que supuestamente gastaron en material de protección sanitaria en plena pandemia y que ahora se investiga si acabó también en mordidas ilegales, entre otros del que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre. Él es uno de los detenidos en el marco de este presunto caso de corrupción, acusado de adjudicar supuestamente los contratos de compra de estos productos sanitarios que también él negociaba a cambio de comisiones ilegales. Es más, entre los detenidos están su mujer y su hermano, Joseba García, un empresario de reformas que, según las investigaciones de la Guardia Civil, habría ingresado presuntamente pagos de las comisiones a las cuentas de su hermano. Junto a ellos ha sido arrestado también Víctor Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. Detenidos que se enfrentan a delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal y que mañana van a pasar a disposición judicial. Además de las detenciones, se han realizado 26 registros por todo el país en esta operación denominada Del Orme, que está coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. Destacar que Koldo García, exportero de un prostíbulo en Pamplona, a día de hoy sigue manteniendo una estrecha relación con el exministro Ábalos, que le nombró asesor cuando llegó al Ministerio de Fomento. Ministerio, por cierto, en el que también empezó a trabajar como secretaria su pareja. García, sin preparación alguna para ello, hizo las veces de escolta, chofer, asesor y mano derecha de Ábalos y llegó a ocupar un cargo como consejero en el Consejo de Administración de Renfe en la División de Mercancías, cargo del que fue más tarde destituido por la exministra Raquel Sánchez. Junto al exministro Ábalos, recordemos que protagonizó también el escándalo que supuso la recepción de la número 2 de Nicolás Maduro del Riti Rodríguez al aeropuerto de Barajas, por lo que el ministro tuvo que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Bueno, y luego una cosa más antes del resumen de otras noticias destacadas del día, y es la jornada, digamos, de tensión que se está viendo en Madrid como consecuencia de la huelga de los agricultores que se han trasladado a la capital de España con ánimo de paralizar el tráfico en el centro, sobre todo en lo que es la Puerta de Alcalá. Resulta que es verdad que no han podido llegar todos los tractores que tenían previstos llegar, porque los agricultores querían meter a 1.500 tractores. Dijo la delegación del Gobierno que con 500 basta. Ha habido enfrentamientos porque han dicho que hasta que no lleguen los 1.500 no se van a ir de allí. El tráfico está completamente paralizado y esto está haciendo que las reivindicaciones de fondo queden un poco desdibujadas. Pero la situación en la capital de España durante toda esta mañana no ha sido desde luego nada cómoda. Nayara Fernández. Así es, Luis. Las escenas de mayor tensión de la jornada se han vivido en la Puerta de Alcalá. Cientos de agricultores se han concentrado en este icónico enclave madrileño y la policía ha tenido que cargar y ha identificado a algunos de ellos esta mañana. La tensión se ha desbordado cuando un grupo de agricultores han intentado saltar el cordón policial para llegar al Ministerio de Agricultura en Atocha, bajando hacia la Plaza de Cibeles en lugar de por el trayecto autorizado por la delegación del Gobierno y que pasaba por Alfonso XII. Precisamente en esta calle se han producido nuevas cargas de la policía hace menos de una hora.
Los convocantes de la protesta, Unión de Uniones, se han quejado hoy también porque la delegación del Gobierno ha impedido la marcha en Madrid de unos 900 tractores. En las inmediaciones tenemos 1.500 tractores, la delegación solamente quiere que entren 500, tenemos 1.000 tractores retenidos y los manifestantes no se mueven de Madrid hasta que no entren los 1.500 tractores. Así lo explicaba el líder de la organización agraria, Luis Cortés. Desde la delegación se justifican diciendo que con los agricultores se acordó el paso de 500.000 de tractores solo. Muchos de los no autorizados han realizado marchas lentas por otras vías. A esta hora están llegando agricultores frente al Ministerio, donde solo está autorizado el acceso de 30 de estos vehículos. Los principales problemas en el tráfico de la ciudad se han producido fundamentalmente en el centro, en el entorno de Cibeles y la Puerta de Alcalá. Además, en previsión de lo que podía ocurrir hoy, muchos madrileños han optado por no coger el coche, según explicaba el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Se ha producido una disminución del tráfico en la ciudad de Madrid de aproximadamente el 3,7%, que se ha incrementado la utilización del transporte público en la ciudad de Madrid. En las marchas de este miércoles se han vuelto a escuchar las reivindicaciones de siempre. Que nuestros productos valgan realmente su precio. Que nos quiten papeleo, sobre todo la Agenda 2030. Los convocantes de la Tractora de Madrid consideran insuficientes las medidas acordadas la semana pasada entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las organizaciones agrarias mayoritarias. Y después de que el ministro el otro día anunció 18 medidas que son maquillaje, que no sirven absolutamente para nada, lo que ha hecho todavía es cabrear más a los agricultores. Por eso precisamente Planas ha mostrado su respeto por las protestas de hoy y ha defendido las medidas acordadas la semana pasada. Lo ha hecho durante la sesión de control al Gobierno a preguntas del diputado del PP, Javier de Andrés. Hemos planteado 4 medidas en el paquete planteado por el Gobierno, por mí mismo, y evidentemente pensamos responder a las cuestiones planteadas. Señor ministro, hay que hacer algo. Usted no puede decir que no estamos en una situación de desventaja respecto a lo que se está entrando de fuera y ustedes no están haciendo nada. Somos la frontera exterior junto a Estados Unidos que tiene mayor número de controles y mayor número de exigencia. Y por cierto que antes de esa intervención, Planas ha tenido que sentarse por un momento en su escaño tras sufrir un pequeño mareo. Señora presidenta, señorías, señor de Andrés, lo primero que tiene usted que... Perdón. No preocupes, he tenido un vértigo, simplemente, no pasa nada. Planas ha explicado a la salida del hemiciclo que se encuentra bien y que el mareo se debe al ajetreo que está viviendo estos días. Se encuentra bien, si no, lo primero es lo primero. Muchas gracias por preocuparse por mi salud, estoy perfectamente. Sí, vale. Y en plena actividad, el único problema es que tengo sobreactividad. Una sobreactividad que no parece que vaya a terminar en el futuro más inmediato. Además de en Madrid, otras tractoradas convocadas por las organizaciones agrarias mayoritarias se han sucedido por distintos puntos de la geografía hoy, como Cáceres, Zaragoza, Málaga o Murcia, siendo la de esta última ciudad la más numerosa. Una previa de las protestas que los agricultores tienen previsto traer a Madrid de nuevo el próximo lunes, coincidiendo con el Consejo Europeo que se celebra ese mismo día en Bruselas. Es miércoles, es 21 de febrero de 2024. Vamos amigos ahora a comentar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. A esta hora está previsto que el rey de Marruecos, Mohamed VI, reciba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Rabat. Recordamos que en la última visita diplomática al país marroquí, el monarca alauita dio plantón al presidente del gobierno, obligando a Sánchez a abandonar la delegación. Es por ello que el jefe del Ejecutivo español ha esperado a viajar a Marruecos hasta el último momento, que ha tenido confirmación de la reunión. La de hoy es su primera visita oficial de la legislatura y en el encuentro Sánchez quiere tratar temas importantes para nuestro país, como la migración, la seguridad en la frontera o la organización del Mundial de Fútbol en 2030. En unos minutos Sánchez ofrecerá una rueda de prensa en la que dé cuenta de que las relaciones bilaterales se encuentran en el mejor momento, como ya ha transmitido en su cuenta de Twitter. Y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueado 5 años, hoy el presidente suplente del Consejo, Vicente Guilarte, ha dicho estar a la espera de que se produzca un acuerdo entre PP y PSOE en Bruselas que no se limite a cambiar a los 20 vocales, sino que también incluya alguna fórmula para que no se repitan los errores del sistema actual. Además, en su intervención, el presidente del CGPJ ha vuelto a dejar caer que si las negociaciones actuales fracasan, dimitirá. A la espera de que se produzca ese acuerdo, y si no se produce, que también lo he dicho, hay personas más cualificadas que yo para ocupar con este carácter accidental, por suplencia, contingente, etcétera, etcétera, la presidencia. Tengo plena confianza en un próximo desenlace feliz.
El nombramiento del expresidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, como embajador de España ante la OCDE, aprobado ayer en el Consejo de Ministros y oficializado este mismo miércoles tras su aparición en el BOE, ha generado gran malestar en la Asociación Profesional de la Carrera Diplomática. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, los diplomáticos han criticado los nombramientos de embajadores políticos por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Recordamos que el caso de Ximo Puig no ha sido el único en los últimos meses. Otros 2 miembros del anterior gobierno de Sánchez, Miquel Iceta y Héctor Gómez, vieron cómo su salida del Ejecutivo prosiguió con destinos como la UNESCO y la ONU respectivamente. Y por otro lado, nuevo récord a la baja de nacimientos en España. Desde 1941, es decir, en más de 80 años, no se había registrado una cifra tan baja. Según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023 hubo un total de 332.075 nacimientos en nuestro país, lo que supone un 2% menos que en el año anterior. Tan solo en 2014 hubo un repunte, fue el único año donde la natalidad aumentó ligeramente y desde entonces ha descendido cada año. Además, en la última década, los nacimientos de madres de 40 años o más han crecido casi un 20%. Ángeles Hernández. España sigue encaminándose hacia el envejecimiento demográfico. En 2023 los nacimientos han rozado un nuevo mínimo histórico. Se trata de la cifra más baja desde 1941. Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, explica para Es Noticia cuáles son las consecuencias de estos datos. Como sociedad, pues para la economía a largo plazo esto es malísimo, ¿no? Porque una sociedad envejecida tiene problemas con las pensiones, la sanidad, no tiene dinamismo económico, etc. Por otra parte, la edad de gestación se retrasa cada vez más. En la última década, los nacimientos de madres de 40 o más años han crecido un 19,3%. Además, la política española no tiene en cuenta la demografía de nuestro país. Los políticos no solo han mirado para otro lado, sino que muchos de ellos han propiciado leyes y valores antinatalidad, también desde muchos ámbitos, por así decirlo, intelectuales o influyentes, y estamos cosechando los no frutos, que es que no hay frutos, no hay niños. Todo ello fomenta un país sin futuro, donde se pierden las redes de cariño y afecto, donde las personas que no tengan niños nunca darán lugar a la prolongación de su vida. El sindicato de maquinistas de Renfe, SEMAF, ha convocado varios días de huelga en el mes de marzo para protestar por lo que consideran el incumplimiento de los acuerdos de jornada y del plan de empleo. Las movilizaciones están convocadas para los días 1, 4 y 12 de marzo, con huelgas de 24 horas y con paros por franjas a lo largo del día 6 de marzo, aunque todavía no se han establecido unos servicios mínimos para los días de huelga, ya que estos se suelen acordar unos días antes de los paros. Por otro lado, la Policía Municipal de Madrid ha detenido a 2 hombres tras una reyerta en las urgencias del Hospital 12 de Octubre en el distrito de Usera, en la que supuestamente unos 20 miembros de una familia se enfrentaron a los guardias de seguridad del centro hospitalario. María Chamorro. Los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado lunes cuando una veintena de miembros de un clan familiar se empezaron a pegar entre ellos. Además, y por causas aún desconocidas, arremetieron contra los vigilantes del hospital. Hasta 10 patrullas de la Policía Nacional y Municipal fueron necesarias para controlar a los agresores, aunque ninguna persona fue herida. Los 2 detenidos son hermanos y tienen 50 y 56 años y no paraban de gritar a los agentes: «Os vamos a matar». Terminamos contándoles que la Unión Europea ha llegado este miércoles a un acuerdo político para imponer una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Esta sería la 13ª desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022 y será aprobada formalmente en el segundo aniversario de este conflicto. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, ha informado en un mensaje de Twitter que se añadirán cerca de 200 personas y entidades a la lista de sancionados. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.